Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa, Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Finalizó la Cuaresma, finalizó el Triduo Pascual y estamos ya en Pascua. Anoche fue la víspera, con esa vigilia llamada Vigilia Pascual, Sábado Santo por la noche, y ahora amanecemos con la octava de la Pascua. De hoy hasta el otro domingo vamos a tener una celebración de 8 días, como si fuera un solo día. Eso es lo que se llama la octava de Pascua. Así como lo hacemos también en la Navidad, hay una octava de Pascua, pero aquella Pascua es Pascua de Navidad. Esta es la Pascua de Resurrección. Este día vamos a finalizar la homilía de Monseñor Romero del 23 de marzo de 1978, donde Monseñor nos ha hablado de 3 unciones: la unción de Jesús, la unción del presbiterio y la unción del pueblo. Ya agotamos las primeras 2 unciones, la unción de Jesús, la unción presbiteral, la unción de los obispos, y hoy vamos a la unción del pueblo. Son 3 unciones completamente vinculadas, relacionadas, y es una maravilla como Monseñor nos lo presenta. Oigamos a Monseñor. Y esta es la tercera idea. La unción que celebramos esta mañana no solo unge a Cristo en su persona, en su naturaleza humana que se hace tan íntimamente naturaleza de Dios, sino que nos ha ungido también a nosotros los presbíteros el día de nuestra ordenación sacerdotal, pero es todo esto en función de ustedes, hermanos. En función de ustedes, hasta el punto que Cristo mismo puede decir: no he venido a que me sirvan, sino a servir y dar mi vida por ustedes. Y así cada uno de nosotros sacerdotes sabemos que nos hemos ordenado no para nosotros, sino para ustedes. Si algo tenemos que cuidar para nosotros, no nos viene de la ordenación sacerdotal, nos viene precisamente del bautismo que con ustedes hemos recibido. Y esta mañana aquí en la Catedral de San Salvador, haciendo mía la palabra del famoso obispo San Agustín, puedo decirles: con ustedes soy el cristiano, para ustedes soy el obispo. El cristiano es un nombre que me llena de esperanza y me hace esperar la redención y la salvación mía también. El nombre de obispo es mi responsabilidad, que me hace temblar, pero que al mismo tiempo me hace confiar en la potencia de Dios que me ha dado este cargo. Así puede decir cada sacerdote también: para ustedes somos el presbiterio, para ustedes somos los servidores del pueblo, y con ustedes somos los cristianos. Antes que ser sacerdotes, somos cristianos, y cristianos con ustedes creemos las mismas verdades, esperamos la misma esperanza, tratamos de amarnos como ustedes tenemos unos y otros que amarnos también en señal de cristianismo. Antes que sacerdotes y obispo, somos cristianos, somos pueblo de Dios, y por eso, hermanos, comprendámonos mutuamente en este sublime ministerio del sacerdocio, y ustedes, pueblo sacerdotal, sepan descubrir su grandeza,
El Espíritu Santo los ungió. Nosotros, sacerdotes, fuimos sus instrumentos. Cuando en la pila bautismal no solo el agua del bautismo lavaba el pecado original, sino que el crisma que ahora vamos a consagrar también ungió la cabecita del niño que se bautizaba, para significar que desde este momento ya eres participante del Cristo sacerdote, profeta y rey. Y así todos ustedes, queridos hermanos religiosos, religiosas y laicos, que no han recibido otro sacramento distinto del bautismo, por el bautismo, así como nosotros bautizados, llevamos esa marca de la unción del Espíritu Santo, el carácter del cristiano, el pueblo de Dios, ungido para ser pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo que debe de reinar con Cristo y hacer reinar los principios divinos del Evangelio, pueblo sacerdotal inmerso en tantas ocupaciones en el mundo. Piensen en las diversas ocupaciones que están presentes en esta reflexión, tal vez profesionales, profesores, obreros, campesinos, vendedoras del mercado, señoras de su casa, cocineras. Todo eso es pueblo de Dios que está santificando todos esos ambientes del mundo. La santidad de ustedes allá en el siglo es la santidad que santifica al mundo. Esta mañana, hermanos, Cristo, que va a morir por nosotros, nos pide la colaboración de nuestra santidad personal. Que esa redención que nos salvó del pecado original y nos incorporó a su cuerpo místico para ser prolongación de Cristo en el mundo y en la historia, ese Cristo que nos hizo por el bautismo miembros suyos, nos está pidiendo, hermanos, comprender nuestra dignidad, nuestra responsabilidad y hacer de nuestra vida un verdadero sacramento de la misericordia, de la gracia, de la verdad, de la justicia de nuestro Dios. Un pueblo profético, un pueblo que anuncia las maravillas de Dios y que denuncia la maldad de los hombres. Un pueblo que se une en la santidad de una doctrina y que reclama en las exigencias de Dios ante los hombres que atropellan la dignidad humana, que abusan de su poder, de sus riquezas. Pueblo que tiene que proclamar la justicia del Señor, pueblo profético. Por eso no se entiende que un bautizado sea un cobarde, mucho menos un traidor, porque sería un Judas. Todos llevamos esta responsabilidad, pues como pueblo ungido por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a celebrar en la consagración de las 3 ánforas que ya van a ser traídas al altar, esta triple consagración. La consagración de Cristo, el sacerdote eterno, el profeta único, el Rey universal, pero que ha hecho derivar a estos queridos hermanos sacerdotes y a este indigno servidor de ustedes su dignidad de sacerdote, profeta y rey, para conducir, para guiar al pueblo de Dios en el ministerio sacerdotal, y que en tercer lugar ha ungido a ustedes, pueblo de Dios, para que como pueblo de Dios celebremos las maravillas de su redención en esta Semana Santa, no como algo extraño, sino como algo que somos nosotros, como pueblo ungido que nos identifica con Cristo. Somos los protagonistas del Cristo que va con su cruz a cuestas, el pueblo que sufre, del Cristo que muere en la cruz, pueblo acribillado, pero del Cristo que después de 3 días resucita llenando las esperanzas después del sufrimiento, pueblo salvadoreño que por el bautismo se ha hecho pueblo de Dios. Hagamos honor a esta unción que juntos, como pueblo sacerdotal, vamos a celebrar agradecidos al Señor. Dice el dicho, lo que está a la vista no necesita anteojos. Monseñor Romero, está claro que hay una doble visión. La visión del pueblo hacia el obispo, hacia el sacerdote, y la visión del obispo y del sacerdote hacia el pueblo. Pocas veces se toca este tema de la pertenencia y la identificación
del pueblo con el obispo, con el sacerdote, y la identificación del obispo, identificación del sacerdote con el pueblo. Para ustedes soy el obispo, para ustedes soy el sacerdote, pero con ustedes yo soy uno más, yo soy un cristiano. Digo lo que está a la vista, no necesita anteojos, porque muchos compañeros sacerdotes, obispos, arzobispos, se creen divinos, se creen sobre el pueblo, se miran sobre el pueblo. Y Monseñor no es ese tipo de obispos, no es ese tipo de sacerdote. Qué bonito cuando hay una identificación, pueblo y sacerdote, pueblo y obispo. Porque si algo tenemos de común es la consagración. Pero la consagración resumida en la unción. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo. Nos hace fieles creyentes. Por eso digo, lo que está a la vista no necesita anteojos. El obispo, Monseñor Romero, arzobispo, explica perfectamente lo que significa con ustedes y lo que significa para ustedes. Para ustedes soy el obispo. Con ustedes soy un cristiano, uno más. Y tener esa conciencia, yo sé que no es de cualquiera. La iglesia la dividimos en dos grupos, el clero y los laicos. Yo un día fui laico y en algún momento, cuando me incardino como diácono, ya preparándome para ser ordenado presbítero, sacerdote, en el momento que me ordenan diácono, dejé de ser laico y me convertí en jerarca. La jerarquía está formada por el diácono, el sacerdote y el obispo. Ya no es laico. Esa división se mantiene en la iglesia, es vigente, clero y laicos. La inmensa mayoría de cristianos católicos son reconocidos como laicos. Unos cuantos son reconocidos como jerarquía. El diácono, presbítero o sacerdote y el obispo, sea que sea arzobispo, cardenal o papa, son obispos. Y hasta ahí esa división. Pero la división no es por especialidad. No es porque yo, diácono, yo, sacerdote, yo, obispo, sea más especial que ustedes. Absolutamente nada que ver. Para ustedes, soy el obispo. ¿Sí? He sido ungido. Tengo un ornamento distinto. Ustedes no usan ornamento. A mí me ponen algo en la cabeza y en los hombros. Y por eso uso ropa distinta de ustedes. Soy jerarca. Para ustedes soy el obispo, el sacerdote. Pero con ustedes, yo soy un cristiano. Esto Monseñor lo cita desde San Agustín. San Agustín, en el siglo, apenas comenzando el siglo V, 404, 406, San Agustín, que viene de un proceso de conversión, entendió que él llega a ser obispo, sí, pero no por ser obispo deja de ser cristiano, o por ser obispo es algo más que cristiano. No. Siglo V, el año 404, 406, San Agustín ya tiene esta conciencia de, para ustedes soy el obispo, pero con ustedes soy un cristiano. Y Monseñor lo recalca, porque en el ambiente ordinario de la iglesia hay personas que se creen súper especiales. Y entonces algunas veces, mayoría de veces, por considerarse súper especiales,
hacen que el pueblo les sirva a estos especialistas, a estos jerarcas súper especiales. Y creen que el pueblo debe agachar la cabeza cuando está el obispo. Una vez fuimos a visitar en Semana Santa al obispo de San Miguel. Y cuando llegamos, el padre que iba, yo era seminarista, pero el padre que iba con nosotros, lo saludó como ordinario. Buenos días, monseñor. Y el obispo se le quedó viendo, se acordó que era el que él había ordenado allá en Yucuaiquín, y le dijo: sáquese las manos de la bolsa, así no se saluda a un obispo. Y tuvo que sacarse las manos de la bolsa el padre, pero es la costumbre que él tenía de andar con las manos en la bolsa. Súper especial, no se le puede hablar con las manos en la bolsa. Eso es una enfermedad. Monseñor Romero no padeció de esa enfermedad. Monseñor era capaz de sentarse en una piedra, de tirarse en una hamaca, de caminar. Cuando los soldados lo registran y dicen que el carro no puede pasar, bueno, paso a pie, vámonos a pie. Esta vida de unción nos hace iguales. La unción de Jesús, la unción del presbítero y la unción del laico es una sola. Nos hace iguales. Jesús decidió ser nuestro hermano. No un ser súper especial, ¿no? Es Dios, sí, pero Él decidió hacerse nuestro hermano. Toda la Pascua, a partir de hoy y mañana que comenzamos con una nueva homilía, ya estudiando la Pascua, vamos a ir viendo las maravillas de Jesús, como a pesar de ser Dios, Jesús se considera uno igual que usted y yo. Vamos a las lecturas, estamos en Hechos 10, capítulos del 34 al 43, dice lo siguiente. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es domingo, inicio de 50 días de Pascua. Estamos en la octava de Pascua. Ahora tenemos un tiempo grande, 50 días no es poquito, tenemos 50 días para poder aprender qué es eso de la Pascua. Claro, si nos distraemos, podemos estar celebrando otra cosa que no es la Pascua. Y peor aún, si nos distraemos, ni siquiera nos vamos a enterar que hay algo que se llama Pascua. Hoy, domingo 5 de abril, comienzan 50 días de catequesis. Y parte de la catequesis de la Pascua la encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles capítulo 10. En el capítulo 2 sucede la venida del Espíritu Santo narrada por Lucas. Ya vamos a estudiar que no es la única venida del Espíritu Santo. Hay dos.
hay una descrita por Juan en otro escenario, con otras características, pero Pedro en este capítulo 10 ya está lleno del Espíritu Santo y por eso habla en este tipo de discursos, habla con toda propiedad. Ya no es el Pedro cobarde que negó a Jesús, ya no es el Pedro que se escondió, no, este Pedro es el que está lleno del Espíritu Santo. Les hablamos de Jesús de Nazaret. Y más adelante va a decir, sí, al que ustedes crucificaron. Y sé que lo hicieron por ignorancia. Este es Pedro. Tenemos 50 días para estudiar la Pascua. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a acompañar en los 50 días porque vamos a estudiar paso a paso lo que se fue diciendo como grupo, lo que se fue diciendo como comunidad. Hechos 10 está predicando Pedro al Jesús, ya no el Jesús de Nazaret, sino al Jesús el Cristo, Jesús el resucitado, Jesús el juez de vivos y muertos, que había sido anunciado por los profetas. Vamos a estudiar esto más adelante. Nos dan alternativas como segunda lectura, Colosenses o Corintios. Yo voy a preferir Corintios. 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice lo siguiente. Hermanos, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estaba pensando esta mañana lo bonito que es tener un programa como este canal, Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Porque este programa no es tan celebrativo como sí lo es formativo. Yo hago mucho énfasis en la formación. Y hoy en 1 Corintios 5 quiero aprovechar que cuando usted es católico y va al templo y participa de una Santa Eucaristía y está preparado, ha sido formado, etcétera, y no tiene impedimento, usted hace la fila y le dan la Santa Hostia. Y usted dice, ¿qué sabor es esto? ¿A qué se parece? Bueno, puede parecerse a una galleta, sí. Pero hay una diferencia. Todo tipo de pan lleva levadura. La galleta lleva levadura. La hostia, la Santa Hostia, el cuerpo de Cristo que comemos en la misa, no lleva levadura. Es un pan sin levadura. Porque pan sin levadura fue lo que Jesús tomó para celebrar la Santa Cena. Se llama pan ácimo. Panes ácimos, es una cultura. Es un pan que si usted se descuida porque no lleva levadura, fácilmente se convierte en algo parecido a la piedra. Es muy duro. La Santa Hostia es tan delgadita que cuando toca nuestra lengua empieza a deshacerse. Pero es un pan sin levadura. Y me dirá usted, ¿y por qué usamos pan sin levadura? Si es mejor usar el pan con levadura, porque el pan con levadura es blandito. Es que Jesús enseñó, nos dijo en las parábolas del reino, sobre todo en el capítulo 13 de Mateo, nos enseñó que ustedes son la sal, ustedes son la luz, ustedes son la levadura. Por eso el pan que comemos es sin levadura, porque la levadura es usted, la levadura soy yo. ¿Qué es lo que hace la levadura con la masa? Fermenta la masa. Entonces la masa es el pueblo. Y usted y yo somos la levadura, y al meternos en el pueblo, fermentamos al pueblo, fermentamos la masa. Hay una alabanza de animación muy bonita que dice
que se te note que tú tienes al Señor, que se te note. Sí, que se note que usted es cristiano, cristiana, y usted es la levadura de esa masa que es el pueblo, y usted fermenta toda la masa. Por eso, que se te note que tú eres cristiano, que se note que eres diferente, que se note que eres cristiano, cristiana, y que vas a fermentar esa masa, que vas a contagiar toda esa masa para que toda la masa sea como tú. Esto es el testimonio. Por eso 1 Corintios 5 está hablando de dejar la vieja levadura y ser, ustedes y yo, ser la nueva levadura, porque Cristo ya resucitó. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Comemos pan sin levadura porque nosotros tenemos que ser la levadura. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 9 dice lo siguiente. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No se preocupe si no logra entender con esta lectura de Juan 20, 1, 9, si no logra comprender la resurrección. No se preocupe, espérese, porque hay muchos relatos de la resurrección de Jesús. Estamos leyendo Juan 20, pero también ayer leímos para la vigilia Lucas capítulo 24 y vamos a seguir leyendo. Y como este programa es más formativo que celebrativo, vamos a ir distinguiendo uno de otro texto. Hay muchos relatos de la resurrección. Y como les decía, la iglesia hace un conjunto de celebraciones que se llama Octava de Pascua. Son 8 días, como si fuera un solo día. Y este es el primer día de la semana. Ayer leímos Lucas, también el primer día de la semana. Y así vamos a seguir estudiando el primer día de la semana, el domingo de resurrección. En este caso, Juan presenta una escena que nos distingue de Mateo y de Lucas. Les recuerdo que Marcos no tiene relato de resurrección. Lo que tiene son agregados, lo vamos a estudiar poco a poco. Juan 20 procura poner el énfasis en la autoridad. Es Juan el último evangelio en escribirse y ha recogido toda la tradición y sabe que el líder del grupo cristiano es Pedro. Por eso, note usted que Juan mira que el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, ella sola, es Juan, no es Lucas, no es Mateo, ella sola fue, y vio que la piedra había sido sacada. En Lucas, que estudiamos ayer, Magdalena fue, pero no sola, iba con otras mujeres.
Decimos las tres Marías. María Magdalena, María de Cleofás, María la madre de Santiago, las tres Marías. Aquí en Juan, Magdalena va sola. Mira el sepulcro. Ya no está la piedra. Donde estaba Jesús solo hay vendas. La mortaja. Magdalena mira y regresa a contarle a la autoridad, a Pedro y al otro discípulo. Corren los dos a ver qué es lo que ha pasado. Pedro es viejo, Juan es joven. Juan llega primero, pero no entra, porque hay un respeto a la autoridad. Llegó Pedro después. Pedro entró. Al entrar Pedro, entra también el otro discípulo, Juan. El discípulo que entró después de Pedro, ese discípulo creyó. El objetivo del Evangelio de Juan es que al ver signos, creamos. Esto es lo que está puesto aquí. El discípulo entró después y él vio y creyó. Pedro entró al sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. No dice que Pedro, la autoridad, haya creído. El otro discípulo entró, vio y creyó. Esto es la resurrección. Entrar, ver, creer. Magdalena llegó, vio, no entró y no creyó. Fue a informar a los dos discípulos. Pedro llegó, vio, entró, pero no creyó. El otro discípulo sí. Él llegó primero, no entró. Después que entró Pedro, entró él, vio y creyó. El Evangelio de Juan tiene esta finalidad. Por eso, cuando estudiemos el otro domingo, vamos a estudiar el Evangelio, siempre capítulo 20 de Juan, pero en un problema con Santo Tomás. Porque Tomás necesitaba tocar las llagas. Es que así es. El Evangelio de Juan es así. Hay que ver el signo para creer. Aquí Pedro entró, vio, entró, pero no creyó. El otro discípulo se quedó afuera, no entró, hasta que entró Pedro. Después que entró, vio y creyó. Esto es la resurrección. La resurrección es ver, entrar y creer. Y de eso que vemos, de eso que donde entramos y de eso que creemos, vivimos todos los días de nuestra vida. Es tradición este día, igual que anoche, desear felices Pascuas de Resurrección. Y lo hago con todo mi cariño a todos y a todas que están pendientes de este programa. Espero que ayer hayan comprendido que lo que describía Pablo en los Romanos es superado por los Evangelios. Según Romanos, Dios Padre resucitó a Jesús. Según los Evangelios, Jesús resucitó, porque Él es Dios. Al decirles felices Pascuas de Resurrección, les estoy diciendo, Jesús resucitó. Aleluya. No, Jesús fue resucitado. Eso que lo digan los testigos de Jehová. Cristianos de cualquier denominación, celebramos que Jesús resucitó. No lo resucitaron. Felices Pascuas de Resurrección y bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.